Entramos ahora sí de lleno en el estudio de estas ondas confinadas. Vamos a comenzar con el estudio de las ondas confinadas en cuerdas. Decíamos, hasta ahora las ondas se podían propagar por un medio infinito o semi-infinito, un tubo, una cuerda, y por allí se podía propagar cualquier frecuencia. La función de onda debía verificar la ecuación de ondas clásicas en medio no dispersivo, por lo cual las soluciones eran de este tipo. Si es armónica, vemos que podrían ser funciones de este tipo. Lo que dijimos fue, al agregar una condición de contorno como suma de una onda incidente armónica y una reflejada armónica, la función de onda la podíamos escribir de esta manera o más sintéticamente de esta manera, donde hemos separado las variables x y t en dos factores distintos. Por ejemplo, en el caso de una cuerda que estuviera fija en ambos extremos, ya habíamos visto cómo esta forma de expresión para la función de onda cumple con la condición de contorno de que phi es 0 para todo t, porque seno de 0 es 0 y entonces phi de 0t es 0 para todo t. Lo que hemos agregado ahora es una segunda condición de contorno. Hemos agregado que en x igual L también phi tiene que valer 0 para todo t. Reemplazando esta nueva condición de contorno en esta expresión, tenemos que seno de KL nos permite calcular phi de LT. Como esto tiene que ser 0 para todo t, la única posibilidad es que este seno valga 0 para todo t. O lo que es lo mismo, el argumento tiene que ser múltiplos de pi. Recordamos que K es 2pi sobre lambda. De acá despejamos esta relación entre L y lambda. Como habíamos visto, agregar una segunda condición de contorno solo se puede dar si existe una determinada relación entre las longitudes de onda y la longitud de la cuerda. Hemos encontrado ahora cuál es esa relación entre esos dos parámetros. Esta es la única relación posible entre L y lambda. En realidad no es tan única, porque n es un número natural. Entonces hay infinitas posibilidades para L y lambda, pero no cualquiera. Las infinitas posibilidades cumplen esta relación entre L y lambda. Esto es válido para estas condiciones de contorno en particular. ¿Cuáles condiciones? Que la cuerda está fija en el extremo x igual 0 y en el extremo x igual L. Como veíamos, corresponde al caso n igual 1 a que la longitud es media longitud de onda. N igual 2 se corresponde con el caso celeste, donde L es exactamente igual a la longitud de onda. Recordando que C es lambda por F y que omega es 2pi frecuencia, podemos reescribir esta relación entre L y lambda como relaciones entre L y omega o entre L y F, si queremos, y de aquí despejar las infinitas frecuencias que se pueden propagar por la cuerda. Estas infinitas frecuencias angulares se corresponden con las infinitas posibles relaciones entre L y lambda. Recordemos que son infinitas porque n es un número natural, pero no son cualquiera las frecuencias que se van a poder propagar por esta cuerda que va de x igual 0 a x igual L, estando fija en ambos extremos. Solo son posibles las frecuencias que cumplen con esta relación. Es decir, son infinitas, pero no cualquiera. Miremos de qué dependen estas frecuencias propias. Dependen de características como la tensión, la densidad de la cuerda, la longitud y, como dijimos, de las condiciones de contorno. En definitiva, de características propias del sistema. Por eso, estas frecuencias se van a llamar frecuencias propias. Entonces, lo relacionamos con lo que habíamos visto para la oscilación de un punto.
Un sistema con un grado de libertad tenía una frecuencia propia. La llamábamos propia porque dependía justamente de las características propias del sistema. Un sistema con infinitos grados de libertad, como es esta cuerda, tiene infinitas frecuencias propias. Frecuencias que dependen de características propias del sistema. Ya habíamos visto cómo un punto en particular, como lo vimos en las ondas estacionarias, se va a mover de manera armónica con una amplitud que depende de qué coordenada x se trate, depende armónicamente de x. O sea, hay algunos x que hacen que este seno sea cero y los voy a llamar nodos porque van a tener amplitud nula, es decir, no se van a mover nunca. Habrá valores de x que hacen este seno máximo y serán los vientres que tienen amplitud máxima. Cada punto, como vimos en las ondas estacionarias, realiza una oscilación armónica con la frecuencia característica de ese modo y del número de modo que se trate. Tenemos acá la posición en la que se encuentran esos nodos, de manera análoga podemos encontrar la posición de los vientres, pero son detalles. Miremos, ¿cuáles son las posibilidades de moverse que tiene esta cuerda? Compatibles con las condiciones de contorno tenemos esto, o tenemos esto, o tenemos esto. En realidad tenemos dibujadas como fotos de esa cuerda como muchas fotos, porque esta remarcada en negro sería una foto y las demás serían posiciones de la cuerda en otros tiempos. Como vemos, cada punto realiza una oscilación con la frecuencia n de la que esté hablando. En este caso se corresponde con la primer frecuencia, con la frecuencia más baja, con el primer omega sub n. Con esa frecuencia cada punto realiza una oscilación, pero no todas lo hacen con la misma amplitud. Esta lo hace con amplitud nula, esta con la amplitud máxima de todos. Decíamos que esa amplitud depende, por un lado, de la posición que ocupe el punto en la cuerda, pero también de qué número de frecuencia esté hablando, porque cuando n vale 2, la posibilidad de moverse es esta. Y pensemos en este punto. En esta forma de moverse, este punto es un vientre, pero en esta forma de moverse, este punto es un nodo. Por eso decíamos que la amplitud con la que cada punto va a hacer una oscilación depende de su posición en la cuerda y del número de frecuencia de la que esté hablando. Para este otro n, este punto vuelve a ser un antinodo. Para tiempos fijos, decíamos, también voy a tener una distribución senoidal. Si pienso en x, habrá algunos tiempos donde este 0 vale 0 y encuentro la cuerda sin ninguna deformación. Es lo que decíamos con las sucesivas fotos que veíamos antes. Tenemos acá los momentos en los que la amplitud es nula o los momentos en los que la amplitud es máxima. Como decíamos, de nuevo, esta forma de moverse de la cuerda la puedo pensar como la suma de una incidente y una reflejada, pero notemos que desde este extremo para allá no tengo más cuerda, desde este extremo para allá no tengo más cuerda. La cuerda está confinada entre estos extremos, x igual 0 y x igual L. Tenemos, como decíamos, sucesivas fotos de la cuerda. Acá un instante en el que seno vale 1, el seno que depende del tiempo vale 1 o eventualmente menos 1 y los puntos se encuentran con su amplitud máxima. Ese seno va disminuyendo hasta que en este instante se hace 0 y encontramos a todos los puntos de la cuerda pasando por su posición de equilibrio. Recordamos que cada punto hace una oscilación con la amplitud que le toca de acuerdo al número de frecuencia de la que estoy hablando y a la posición del punto en la cuerda. Pero habrá un instante en el que pasa por la posición de equilibrio. Todos los puntos pasan a la vez por su posición de equilibrio.
Vamos a llamarle modo propio o modo normal a este patrón, a la forma de moverse que corresponde con cada número n, es decir, con cada frecuencia propia. Es decir, para cada frecuencia propia hay un modo propio, una forma particular de moverse. A la frecuencia más baja la vamos a llamar frecuencia fundamental y a las sucesivas armónicos superiores. Este sería entonces el modo 1 que corresponde a la frecuencia fundamental, este sería modo 2 que corresponde al primer armónico, modo 3 el segundo armónico y así sucesivamente. Esto es cuestión de nombre, en alguna bibliografía a este lo encontrarán como llamado primer armónico, segundo armónico, etc. Pero en definitiva, decíamos, para cada frecuencia posible hay un modo posible de vibración. ¿Cómo se moverá la cuerda en realidad? Como sea. Recuerden que lo que estamos haciendo es decir, un movimiento genérico de esta cuerda lo voy a explicar como la suma ahora de los modos propios. Entonces, una forma genérica, decíamos, la voy a expresar como la suma de las infinitas formas posibles de moverse que tenga esta cuerda. ¿Cuáles son? Son funciones armónicas que representan los infinitos modos, cada uno con su frecuencia característica y con una amplitud también característica. Esta amplitud, como este desfasaje, ¿de qué van a depender? De las condiciones iniciales. Cualquier movimiento de la cuerda genérico entonces se podrá escribir como una combinación de los infinitos modos posibles. En la práctica alcanza con solo unos pocos términos, no es necesario llegar a, por supuesto, un valor infinito. En algunos casos del orden de 10 o si aplicamos métodos computacionales con 100 de estos modos propios alcanzan para una buena descripción de lo que en realidad está pasando. Fíjense que para que se genere uno de estos modos, uno tendría que dar condiciones iniciales compatibles con esto. Este primer modo se parece bastante a un triángulo, una cuerda que yo desplazara en su punto medio generaría entonces oscilaciones libres con este modo propio de vibración. Si yo quisiera excitar alguno de estos modos en particular, podría hacerlo forzando al sistema, porque recordemos que si existen frecuencias propias, si desde el exterior recibe energía a un ritmo coincidente con esa frecuencia propia, o sea, si es excitado desde el exterior con un efecto también armónico con frecuencia similar, ahora no a la frecuencia propia, sino similar a alguna frecuencia propia, entonces se va a excitar ese modo en particular. Veamos en el siguiente video un ejemplo de eso. Notemos que tenemos una cuerda que va a estar fija en estos extremos, lo vamos a ver mejor cuando veamos ahora el video, y en este extremo existe un parlante que genera que este, más que un punto fijo, sea un punto cuasi fijo, porque este punto es el que se va a desplazar armónicamente y va a ser el que entregue energía a esta cuerda. Se va a propagar una onda hacia allá, se va a reflejar, voy a tener la suma permanentemente de la incidente y la reflejada que va a generar el patrón estacionario. Lo que se va a hacer es ir cambiando la frecuencia de este excitador externo. Veamos. Vemos acá prácticamente algo parecido a modo 1. En realidad podría ajustarse todavía un poquito mejor para que lo viéramos mejor. Se está moviendo en modo 1 y el operador dice que esa frecuencia es de 4,7 Hz. Notemos en este instante. Vemos que en este instante tiene una oscilación genérica. No noto nada en particular.
pero esta oscilación genérica seguro la voy a poder escribir como la suma de varios armónicos. Lo que está haciendo el operador es mover la frecuencia de manera de tratar de hallar la frecuencia del segundo modo. ¿Cómo va a notar que encontró la frecuencia de ese modo? Cuando vea resonancia, cuando vea que la cuerda amplifica su amplitud de respuesta y lo hace con la forma del modo 2. Veamos. Está ajustando la frecuencia, vemos que no hay una amplificación de la respuesta. Y en este momento ya empieza a ajustar. Notamos cómo aumentó claramente la amplitud, produjo la resonancia. ¿De qué manera? Agregó desde el exterior una acción armónica con esta frecuencia de 9,4 Hz. Desde el exterior entonces está agregando una excitación con frecuencia de 9,4 Hz. ¿Y qué es lo que vio? Notó resonancia de la cuerda en ese modo. Entonces puede asegurar que esta frecuencia es la frecuencia del modo 2. ¿Cómo lo puede asegurar? Porque encontró resonancia de modo 2 para la cuerda. Seguimos adelante. Sigue cambiando la frecuencia, volvemos a notar la resonancia, vemos que se amplifica la respuesta y notemos cómo es la vibración del parlante. Vemos que lo puedo considerar un punto cuasi fijo porque ven que la amplitud de movimiento de este parlante es mucho más chiquita que la amplitud de movimiento de la cuerda. Ya encontró el cuarto modo. Avanzamos un poquito y vemos el valor. Si casi 5 era la frecuencia del primer modo, recordemos que para el caso de esta cuerda fija, las sucesivas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia del fundamental. Por eso para este 4,7 encontró 9,4 y encontró estos sucesivos valores. Volvemos a nuestra presentación. Notemos entonces que se trataron en este caso de oscilaciones forzadas que fueron generando la resonancia de los distintos modos. ¿Sobre qué tenía control el operador? Tenía control sobre la frecuencia de la acción externa. Cuando notaba resonancia, entonces sabía que esa frecuencia de la acción externa era coincidente con alguna frecuencia propia de la cuerda. ¿Con cuál? Con la del modo que estaba viendo, con la del modo que se estaba excitando. Otras imágenes con luz, vemos un juego de lucecitas de las que se usan para Navidad. Los operadores, uno tiene un extremo fijo, este otro está moviendo el extremo, notan la diferencia entre la amplitud de esto y la amplitud que se genera. Con algunas pocas pruebas ya se consigue generar un modo 1, un modo 2. Armónicos superiores son más difíciles de ver. Seguimos en otro video.